Buenos días, soy Pedro Biurrun, subdirector del diario Expansión, el líder de la información económica, financiera y empresarial, y tengo el gusto de darles la bienvenida a este Coca-Cola Real Talk, Cero emisiones, utopía o ambición alcanzable, que es el título que lleva este evento. Organizado por Expansión, el diario El Mundo y Coca-Cola, a quienes desde aquí deseo dar las gracias por su colaboración, así como al resto de los ponentes. Bien, en estos tiempos tan complicados, pese a que parece que la pandemia está quedando atrás o va siendo controlada de alguna manera, es una satisfacción el poder llevar a cabo encuentros como el que nos ocupa, tanto de forma presencial en la sala como la gente que nos sigue a través del streaming, y aprovechamos para expresarles nuestros mejores deseos en las actuales circunstancias. El coronavirus y ahora la guerra en Ucrania, con todas sus consecuencias, desde la ruptura de las cadenas de stock, la hiperinflación, la crisis energética, son un desafío muy importante para las empresas. Y no menor es el desafío que se marcó Europa en la Cumbre de París de alcanzar la neutralidad climática, las cero emisiones contaminantes neutras, para 2050. Un objetivo que se concreta en que la temperatura media de la Tierra no supere los 2 grados centígrados, preferentemente 1,5, con respecto a la etapa preindustrial. Y la descarbonización es algo clave en todo este proceso, que es de lo que trata este debate que vamos a tener hoy aquí. Y precisamente con los ponentes que tenemos hoy presentes intentaremos decidir si esta ambición en la que muchas empresas se han comprometido, incluso adelantándose a tener para 2040 este compromiso cumplido, lo hacen como una utopía o realmente es algo alcanzable. Precisamente Coca-Cola, hoy contamos aquí con la presencia de su director general, que supongo más adelante nos concretará esa estrategia. Es una de esas empresas que se han comprometido a marcar un camino para reducir las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera en toda su cadena de valor. ¿Dónde estamos? Pues globalmente, según la coalición, está María aquí presente, más de 1.300 empresas están alineando sus objetivos precisamente con el calentamiento de la Tierra en 1,5 grados centígrados. Como decía, la coalición Women in Business ha determinado que de estas empresas una gran mayoría, las que tienen objetivos medibles y aprobados, redujeron sus emisiones de alcance 1 y 2, es decir, las emisiones propias, directas e indirectas, un 29% entre 2015 y 2020. Sin embargo, estas noticias son bastante optimistas. En el DEVE tenemos otros datos, y es que según el MSI Net Zero Tracker, una mayoría de las empresas mundiales están encaminadas todavía a los 2,9 grados centígrados, una temperatura claramente por encima de lo que científicos nos recomiendan. Hay mucho en juego porque la inacción en este terreno nos llevaría a un impacto negativo en el PIB mundial del 5% a mediados de siglo, que podría llegar hasta el 50% a finales de siglo. Sin embargo, es un desafío de toda la sociedad, tanto de administraciones como de empresas, organizaciones como FIAB aquí presente o ONGs como Greenpeace, también está por aquí con nosotros en el debate, y de toda la sociedad en su conjunto el llegar a tener un planeta mucho más amable y, por supuesto, unos negocios más sostenibles. Y para ayudarnos a ver cómo podemos avanzar en esta lucha contra el cambio climático, con las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, nos acompaña hoy María Menduluce, que está a través del streaming, CEO de Women Business. Bienvenida, María, ¿qué tal? Sí, muy bien, muchas gracias. También está con nosotros Miguel Ángel Soto, responsable de campañas de Greenpeace. Está aquí a mi izquierda. Bienvenido. Mauricio García de Quevedo, responsable de director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB. Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. A vosotros. Y Juan Ignacio Elizalde, director general de Coca-Cola Iberia. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos. Tenemos un debate con una ambición importante, que es determinar hasta qué punto y ojalá en positivo seremos capaces de llevar ante estos objetivos y estos retos tan importantes que nos hemos puesto sobre todo en la Unión Europea. Abrimos ahora el primer bloque de debate, el reto de la industria para avanzar a la reducción de emisiones, ¿no? Y ya hemos visto cómo son muchas las empresas comprometidas, incluso han adelantado una década sobre lo que se dijo en París, 2040, es un objetivo ambicioso de alcanzar la neutralidad climática, pero ello supone importantes esfuerzos, supone un cambio de mentalidad, supone permearlo a toda la compañía, incluso a proveedores, al nivel 3, etcétera. ¿Es realista, es optimista? ¿Cómo se aborda este proceso desde vuestra perspectiva? María, si eres tan amable, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, es bastante difícil. Los informes científicos dicen pues, que aunque tenemos este objetivo de mantener la temperatura, el incremento al 1,5, seguramente vamos a ir por encima de ese objetivo, con la idea de que luego se reducirán las emisiones para poderlo nivelar a ese objetivo.
ese objetivo es muy difícil pero como sociedad no podemos decir no lo vamos a hacer, porque si lo hacemos se van a pasar lo que se llaman los tipping points, que van a tener un efecto pues, brutal sobre el planeta. En plan, el mar va a subir 10 metros, inundaciones, sequías, etc. Entonces, la cuestión no es si se puede cumplir o no tenemos alternativa. En nuestra coalición, que es una coalición de empresas que están luchando por la sostenibilidad, hay en total, has mencionado antes, 1.300, que son las que tenemos desde el año 2015 hasta 2020, pero hay 9.000 empresas que se han comprometido con los objetivos de París. Y este número va creciendo porque muchas de las Coca-Cola u otras empresas tienen que reducir sus emisiones, pero sus proveedores también tienen que reducir las emisiones. Y eso significa que se unen a este compromiso y a esta responsabilidad conjunta de reducir las emisiones. Del alcance, estas son las emisiones de la cadena de suministro, que me imagino que vamos a hablar mucho en este debate. Bien, muchas gracias, María. Miguel Ángel, cuando gustes, la misma pregunta. Bueno, si me permites, Pedro, quiero comenzar hablando de reducción de emisiones, analizando la escenografía. Yo antes de entrar y sentarme he ido al baño y he cogido agua del canal de Isabel II. Es una empresa pública, puedo hacer publicidad. Es fantástica el agua de Madrid. No necesitamos agua embotellada en Madrid ni en otras muchas ciudades. Yo creo que una forma de reducir emisiones es dejar de utilizar envases, aunque sean retornables. Es decir, necesitamos cambiar mentalidades, decía Pedro, pero necesitamos cambiar la mentalidad también de los eventos. No procede hablar de sostenibilidad con botellas. Necesitamos utilizar agua de grifo. He gastado unas calorías, mis emisiones son menores, pero esto, multiplicado por muchos actos, son los que realmente nos van a permitir reducir emisiones. Dejemos, por favor, de utilizar en Madrid y en otras ciudades donde la calidad del agua es buena, y voy a probarla a vuestra salud, dejemos de utilizar envases no retornables. ¿De acuerdo? Compromiso sincero o demasiado optimista. Nosotros en los últimos años hemos estado analizando los estados de información no financiera y las memorias de sostenibilidad de las grandes empresas. Hicimos todo un análisis encargado sobre cómo se estaba reportando el impacto ambiental de las empresas, constructoras, el sector financiero, el sector textil, el sector agroalimentario, y percibimos, primero, que algunas empresas ni siquiera entendían que había que reportar. Las empresas que no están sujetas al comercio de emisiones dejan a las eléctricas, a las energéticas y a los sectores más contaminantes, a la industria, la contabilidad de emisiones, y encontrábamos empresas del sector agroalimentario, por ejemplo, que no entendían que había que reportar cuando la ley de información no financiera les obligaba, ¿no? También hemos analizado, por ejemplo, cómo se mide la huella de carbono, y lo hicimos en 10 grandes empresas, ¿no? Bueno, nuestra sorpresa fue que no hay un estándar, no hay una forma de medir la huella de carbono, y si no sabemos medir la huella de carbono, cada una de las empresas hace de su capa un sayo. Y encontrábamos indicadores ad hoc, es decir, hechos para balancear las emisiones o decir que tenían menos emisiones de las que realmente tenían. O sea, hemos encontrado trampas, triquiñuelas, justificaciones que no son de recibo. Es decir, necesitamos que las empresas sean honestas. Y cuando no se mide bien la huella de carbono, y hay que incluir el alcance 3, estamos hablando de empresas internacionalizadas. El IBEX tiene presencia en Latinoamérica, en África, en el sureste asiático, ¿no? O en China. Si necesitamos contabilizar cómo el sector financiero, en su cartera de préstamos e inversiones, está financiando la deforestación. Y esas o cómo el sector asegurador, también empresas del IBEX, está financiando o asegurando al sector de los combustibles fósiles. Por lo tanto, nuestra percepción no es que sea sincero, es que si no medimos bien la huella de carbono, y no solo la huella de carbono, el impacto sobre la biodiversidad, el impacto sobre las políticas de género, la equidad, los salarios dignos, la sostenibilidad, o sea, la mirada de las emisiones es una, pero si miramos la transición ecológica, la crisis global, tenemos que abordar no solo los impactos sobre de las emisiones, necesitamos tener una visión donde la justicia social, el papel de las mujeres,
la crisis de biodiversidad tienen que formar parte de esa mirada de empresa. Y nosotros, nuestra experiencia, Pedro, es que nos queda mucho. Nos queda mucho. Esas promesas de 2040 no nos las creemos. Bueno, la visión de Miguel Ángel de Greenpeace. Mauricio seguro que tendrá su visión desde el punto de vista de las industrias alimentarias y de bebidas. Sí, la verdad es que la palabra que yo creo que lo mejor lo define se ha puesto en el vídeo, ¿no? Es retador. Desde luego es un objetivo muy retador, pero para la industria que tenemos que representar aquí en España y con la que colaboro a nivel europeo, el cambio climático es una cuestión de supervivencia, de nuestra competitividad y nuestra sostenibilidad. Nosotros lo que hacemos es transformar alimentos que son recursos naturales que nos da la tierra, que nos da el campo, que nos da los mares, y todo lo que significa subir la temperatura con los desastres que ya se han comentado, pues significa menos recursos naturales, significa menos problemas de agua, y con lo cual impacta directamente en todo lo que hacemos, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos un firme compromiso con acelerar y hacerlo de una manera coherente y coordinada. Yo creo que esa es la clave, ¿no? No se puede hacer de manera individual, no se puede hacer ni siquiera a nivel país, esto hay que hacerlo a nivel región y a nivel mundial con esfuerzos muy importantes. Por eso nosotros estamos muy de acuerdo, por muy difícil que sea y por muy retador que sea, de que el Fit for 55 de la Comisión, es decir, reducir un 55% en el 2030 y llegar al 2050 con neutralidad climática, hay que ir a por ello sí o sí, no tenemos otra, ¿no? De hecho, las emisiones de gases de efecto invernadero de la granja a la mesa, lo que significa la cadena agroalimentaria, suponen el 35% de las emisiones a nivel europeo. El proceso de la transformación, que es la industria de la alimentación y bebidas, es el 11 de ese 30, con lo cual es el 3% del total, con lo cual tenemos un impacto y tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para llevarlo a cabo. Yo creo que lo que hoy vamos a ver aquí con Coca-Cola es cómo la necesidad de que las empresas, y lo ha comentado Miguel, incorporen en sus estrategias de negocio el cambio climático como eje fundamental de todas las actuaciones que se llevan a cabo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacerlo de manera coherente y coordinada. Y luego hay otra cuestión, que no solo en España, pero en toda la Unión Europea, el sector agroalimentario, hay mucha pyme. Y a las pymes o se le ayuda y se colabora con ellos en este proceso, o es muy difícil que con sus recursos y sus capacidades puedan adoptar esfuerzos que otras grandes compañías pueden hacer, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas son las claves en todo este proceso. Es que esto ha ido muy rápido, ¿no? Porque decía Miguel Ángel que hacían falta datos y que no había coherencia y unidad, pero cada vez hay más reglamentaciones, regulaciones, fondos de inversión, índices, etcétera, y te estás jugando incluso la inversión. Entonces, imagino que en Coca-Cola lo tendréis muy claro y si os habéis comprometido a 2040 tenéis un plan concreto. Y ¿cómo nos explicas esto entre utopía, realidad? Mira, lo primero es que la responsabilidad que tenemos como empresa es innegable, sobre todo porque tenemos o deberíamos tener los recursos para nosotros y para toda nuestra cadena de valor poder avanzar en este compromiso. Hemos tomado el compromiso de ser neutros cero en el año 2040 y como bien se ha dicho, la forma de medirlo, lo que hemos hecho es buscar una tercera persona que lo mida por nosotros, que realmente nos ponga un espejo enfrente, ¿no? Entonces estamos trabajando con la Fundación Science Based Targets, que nos ayuda a medirlo de una manera la más correcta que ellos consideran de la forma de hacerlo. Nuestro compromiso es claro, tenemos un plan y lo estamos recorriendo. En los últimos años hemos bajado la emisión de gases de efecto invernadero en casi un 46%, un 45,8% esto en 10 años. Y se está acelerando. Los últimos 2 años hemos llegado casi al 20% de esta reducción. Entonces, tenemos objetivos concretos, no solo nosotros, sino en toda nuestra cadena de valor. Pues siempre tenemos que recordar, como se ha dicho, es cuando tomamos todas las emisiones a lo largo de la cadena, las cuales somos responsables nosotros en forma individual, es solo el 7% del total, ¿no? Para este 93%, el esfuerzo lo están haciendo también junto con nosotros nuestros proveedores, nuestros distribuidores y toda la infraestructura que está detrás y que nos ayuda a hacer negocios. Entonces, un compromiso innegable, es inevitable, lo hacemos desde dentro y trabajando junto con la industria y también dentro a lo largo de toda nuestra cadena de valor y con no solo del ámbito privado, sino también ONGs, con gobiernos, para que nos midan y nos hagan esclavos de nuestros compromisos, que de eso se trata. Sí, por eso, porque estabais hablando de alcance 3, los proveedores suministradores, y en este país el 90% son pymes.
claro, por mucho que las grandes empresas, te hablabas del IBEX, estén haciéndolo, lo que necesitan es permearlo a todos sus suministradores, a toda la cadena de valor y que esto llegue a buen término. Y claro, eso llevará un tiempo, imagino, y es complicado de llevar a cabo, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Hablamos de los derechos de emisión de carbono y las tácticas de compensación de emisiones. Desde vuestro punto de vista, muchas empresas están acudiendo a esto porque lo que decíamos, en muy poco tiempo transformar una industria, y vamos a una que esté fuera de este debate, una industria fósil, del petróleo, etcétera, del gas, no es fácil transformar de un fin de semana o de un día para otro y hacen falta mecanismos que ayuden a conseguirlo. Pero desde vuestro punto de vista, ¿estas vías elegidas son una estrategia efectiva a largo plazo? ¿Cómo podemos pasar de ella a la reducción real de emisiones propias, etcétera? María, si gustas, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Y también comentaré con lo que he escuchado hasta ahora. Sí, sí, Es muy importante la iniciativa que ha mencionado el Science Based Targets Initiative. Aquí estamos hablando de empresas que tienen unos objetivos voluntarios, que legalmente no hay nadie que ha dicho a las empresas tenéis que reducir las emisiones de esta forma. Sí que han dicho tenéis que reportar. Entonces, las empresas se comprometen a estos objetivos. El Science Based Targets lo creamos en Winning Business y yo estoy en el consejo de la iniciativa. Y el año pasado sacó un estándar para Net Zero que dice que las empresas tienen que reducir el 90% de sus emisiones y pueden compensar el 10% restante porque hay unas emisiones que son muy difíciles de reducir. Entonces, ha habido mucho debate porque algunas empresas dicen, mira, yo no puedo calcular mis emisiones de alcance 3, pues voy a compensarlo. Y desde la iniciativa se dice, no, tienes que intentar todo lo que puedas en reducir las emisiones del alcance 1, 2 y 3. Y entonces ahí dicen, ya, pero es que es muy difícil medir las emisiones del alcance 3 porque las cadenas de suministro de Coca-Cola o de cualquier empresa son enormes. Estamos hablando de miles y miles de proveedores que no tienen el conocimiento. Por eso desde mi organización lanzamos el Centro Climático para Pymes, el SME Climate Hub, que provee recursos para estas pequeñas y medianas empresas. Está en español, lo lanzamos en España con el Ministerio para que calculen sus emisiones, para que haya cursos de educación y para que se puedan, para que no les dejamos detrás, ¿no? Para que se unan al movimiento. Pero ahí va a estar lo que es complicado. No, ahora hablas sobre la compensación. Ha habido muchísimo debate. Ahí os quiero apuntar a una iniciativa, se llama el Voluntario Carbon Markets Initiative, que ha dado las reglas del juego. ¿Cuándo puede una empresa compensar? Porque lo que no puede ser es que hay algunas empresas que no están reduciendo sus emisiones, pero dicen, no, pero yo soy neutral, cero, porque lo compenso. Y lo compenso de cualquier manera porque es mucho más barato en sitios que no tienen, o sea, en proyectos de reforestación, por ejemplo, que no tienen la calidad adecuada, etc. Entonces ahora se están creando las reglas del juego para para que las empresas que inviertan en compensación lo hagan de una forma adecuada. Entonces yo, a aquellos que vayan a compensar, que me parece genial, tienen que seguir estas guías que se están creando para ser creíbles, ¿no? Para no, como se dice, comprarte la salida de la cárcel, que se dice en inglés, no. O sea, tienes que reducir tus emisiones y además invertir en la naturaleza, que tiene muchísimos beneficios. Gracias. Muy bien, gracias a ti. O sea, estáis poniendo la vía y las señalizaciones por las que habría que pasar para que eso sea transparente y sea correcto. Imagino que con los derechos de carbono lo mismo, ¿no? Porque hay mucho debate ahora si se han disparado, si no se han disparado, etcétera. Miguel Ángel, ¿qué opinas tú? Tú hablabas antes de los bosques, hay empresas que están invirtiendo en regenerar un bosque, que es positivo, ¿no? Lo que hay que ver es con esa transparencia si eso está tapando, ¿no? Bueno, como bien dice María, el proceso es calcular, o sea, medir la huella, ser honestos, saber lo que tenemos, llegar al alcance 3, reducir, hacer un esfuerzo importante en la reducción y finalmente compensar. ¿Qué ocurre? Lo menciona María, yo quiero poner un ejemplo que es conocido de todos y no citaré ninguna empresa, un gran equipo de fútbol, que sigue volando a jugar sus partidos a distancias cortas, a Zaragoza, Albacete, Salamanca, en avión, cuando tenemos una alternativa de tren más corta, menos contaminante y tal. Es decir, no ha reducido sus emisiones. Esta polémica la llevó a los medios y se viralizó con la risa de Mbappé, ¿no? Cuando se le cuestiona a los grandes equipos de fútbol por qué no utilizan el tren frente al avión. Los vuelos cortos tienen que acabarse. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Que hay bosques de equipos de fútbol. Dicen, pero bueno, si todavía no ha reducido, ¿por qué tienes un bosque? Bueno, pues esto se puede multiplicar por muchos ejemplos. O sea, la idea de que plantar árboles es bueno, olvidaros.
Acabamos de perder este verano 300.000 hectáreas de sumideros. No todo ha sido árboles, no todo ha sido forestal. 300.000 hectáreas. En un verano que no sabemos si será el mejor de los últimos, de los que conocemos, y que iremos a situaciones de incendios pavorosos, no solo en España y Portugal, sino en Francia y en otros países. Claro, nuestros sumideros están en riesgo. Vamos a cuidar los sumideros. Vamos a invertir en gestión forestal. Vamos a hacer medidas de custodia del territorio, de restauración, de calcular cuánto nos cuesta en toneladas de carbono mantener esos sumideros. Plantar árboles en España, por ejemplo, que es algo que hace mucho, porque es lo más fácil y lo más ineficiente. Porque para hacer crecer árboles en España hace falta agua. Y no hace falta que os cuente que ha habido una sequía tremenda por el mal uso del agua que hacemos en este país, en parte porque hay muchos regadíos ilegales, ¿no? Es muy importante entender que plantar árboles no es, en un país forestal como es España, no es lo prioritario. Dejemos de plantar bosques de compensación, porque esta es una de las trampas que nosotros detectábamos en los informes, en la memoria de sostenibilidad y en los estados de información financiera. Utilizo biocombustibles, compro energía verde, planto árboles. No, perdona, calcula tu huella, reduce, sé honesto, di dónde vas a reducir. Y aquí las Naciones Unidas nos da pistas. Para alcanzar el Acuerdo de París, el 1,5, necesitamos transformaciones profundas en los sistemas financiero, de edificación, constructor, de transporte, agroalimentario, transformaciones. O sea, no nos quedemos en la reducción de emisiones. Si no transformamos los sistemas en los que estamos trabajando de producción, no habrá ni Acuerdo de París, ni planeta, ni nada. O sea, estamos hablando de transformaciones de la economía, transformaciones de la forma de producir. ¿Por qué no cuestionamos, por ejemplo, una idea muy buena, el Black Friday? O sea, hay que atacar el consumo. Necesitamos decir a la población, no hace falta consumir tanto. Vayamos contra el consumo. El crecimiento del consumo es uno de los problemas que tenemos actualmente para el aumento de emisiones. Necesitamos combatir este tipo de discursos. No hace falta Black Friday, no hace falta orgías de consumo, no hace falta agua embotellada. Necesitamos cambios transformacionales. Si no, nos quedaremos en la plantación de árboles. Perdona, Pedro. No, perfecto. Aquí estamos para debatir y exponer. Vale, no, si ves que y por supuesto podéis también opinar unos de lo que dicen nosotros, etcétera. Esto es un debate abierto. Si ves que me alargo, me lo dices. No hay ningún problema, yo te lo diría. No. Mauricio, desde la industria, ¿cómo veis estas compensaciones o los derechos de carbono? Sí, etcétera? sí. No, lo primero es que yo creo que el contexto y el punto de partida es fundamental. Y de nuevo, mis compañeros anteriores han ya comentado ciertas cosas a las que yo voy a hacer hincapié. Nosotros tenemos una muy alta diversidad de procesos. O sea, la Federación de Industria de Alimentación y Bebida está compuesta de 45 subsectores distintos. Solo vayan a un supermercado y miren todos los lineales de alimentación y bebida que hay, pues todo eso se está produciendo en algún sitio. Y el 95% lo producen pymes. Y el 70% de esas pymes están en municipios de menos de 50.000 habitantes, que ayuda para la España rural, pero tiene una dispersión muy tremenda, ¿no? Entonces, para nosotros es clave que se trabaje en varios aspectos para poder llegar a esos objetivos y poder medirlo, ¿no? El primero es hay que impulsar las técnicas emergentes. O sea, yo creo que hay tecnología que está emergiendo y que es importante que ese acceso a esa tecnología llegue a esos medios rurales y a esos medios de ciudades intermedias, ¿no? Luego, todo eso da lugar a una logística y un transporte bastante intenso. Por lo tanto, todo lo que sea electrificar, combustibles renovables y todo lo que sea esa cadena que decía Juan Ignacio de valor, trabajar sobre ella es muy importante. Pero sin la colaboración público-privada esto no se puede hacer. El apoyo financiero a esas pymes y a esa conversión de los modelos de negocio, como se decía, es fundamental. Pero aquí sí que necesitamos una cosa clara y a veces, desgraciadamente, no se juega con esa claridad de juegas entre el marco regulatorio y la medición de los objetivos con estándares establecidos. Porque una directiva europea se convierte en una exposición nacional que cambia con respecto a la directiva europea, que entonces por países distintos, y luego pues no hay una medición estándar, con lo cual da pie a que empresas, algunas de buena fe, digo yo, se equivocan y hacen cuestiones que necesitan ayuda para poder hacerlo, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que se deben revisar las herramientas como la Directriz sobre Ayudas Estatales en materia de clima, energía y medio ambiente para dar cobertura a la industria de alimentación y bebida. Y luego, por último, bueno, dos cuestiones últimas. La primera, a las pymes hay que darles información tecnológica, ayuda financiera y capacitación. Hay que dársela. Clave. Si no, el 95% de nuestra industria no va a conseguir, en el tiempo que nos hemos dado, transformarse. Y por último, entre el tema de compensación y reducción,
hay que ser realista. La verdad es que a día de hoy, con la tecnología vigente, hay procesos que por seguridad alimentaria necesitan tan altas temperaturas que a día de hoy con la electricidad no es posible. Por lo tanto, mientras que no haya una tecnología alternativa, va a seguir teniendo que emitirse combustible para poder llegar a esos procesos que da seguridad alimentaria y que da perdurabilidad a los alimentos, lo cual es muy importante para la sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí vamos a tener que, por lo menos un tiempo, estando trabajando mucho con las compensaciones, que se hagan de manera correcta, que se ayuden a decirles cómo se hacen de manera correcta, pero sí, yo creo que va a haber que estar compensando y reduciendo durante un tiempo. Juan Ignacio, ¿cuál es vuestra experiencia? Mira, aquí no puedo estar creo que más de acuerdo contigo, Miguel Ángel, cuando hablas del rol de compensar versus reducir. Nosotros somos unos convencidos que nuestro rol se trata de reducir, ¿no? Todos nosotros tenemos amigos, tenemos nuestras familias, tengo 2 hijos adolescentes, que vienen y me preguntan qué estás haciendo, ¿no? Y la respuesta de decirle, no, mira, en realidad sigo gastando o contaminando y pago un bono, es casi como, no sé, como ir a confesar mis pecados y pagar una multa, ¿no? La verdad que no es lo correcto. Lo que estamos haciendo como sistema y a lo largo de nuestra cadena de valor es reducir, ¿no? Empezamos primero por lo que es los ingredientes, ¿no? Cuando miramos la cadena de valor, hay un gran consumo de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen que ver con ingredientes. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo de reducción en cantidad de azúcar, de agricultura sostenible y grandes programas que tenemos y que nos podemos dar el lujo por el tamaño que tenemos de poder hacer con nuestros proveedores, nos están llevando a poder tener un impacto muy positivo en reducción en lo que tiene que ver con ingredientes. Lo segundo, y lo mencionaba también Miguel Ángel, tiene que ver con empaques. Nuestros empaques son el 43% de nuestras emisiones, ¿no? Todo lo que implica los empaques, ¿no? Desde el petróleo, el vidrio, el aluminio. Entonces, estamos trabajando junto con la industria y a título personal de usar la menor cantidad de empaque posible, de usar anillos de cartón en lugar de usar plástico, de usar RefPET, por ejemplo, plástico reciclado en lugar de plástico virgen y, de hecho, hasta eliminar empaque. No solo utilizando retornables, como son estas botellas que tenemos aquí, que luego la lavamos y la volvemos a utilizar, sino también de usar sistemas de fountain, de dispensadores con vasos que se reusan, que nos permite reducir el uso de empaques, que es fundamental. Sin reducir empaques no vamos a llegar a cumplir nuestro objetivo de net zero para el 2040. Lo tercero tiene que ver con el trabajo que hacemos en nuestras instalaciones industriales. No solo todos los programas de reducción de uso de electricidad y de gas y de energía, que además sabemos que es un buen negocio, entonces no solo lo hacemos por el medio ambiente, sino también porque ser eficientes no funciona, y también lo hacemos pues comprando todas nuestras plantas, el 100% de la energía que utilizamos en nuestro sistema en España es energía verde, lo compramos de fuentes renovables, ¿no? El cuarto eslabón muy importante tiene que ver con el transporte, ¿no? Y aquí estamos trabajando desde renovar, y no son flotas nuestras, son flotas de proveedores nuestros, trabajar para que haya, por ejemplo, en los últimos 2 años, camiones, hemos comprado o ayudado a comprar camiones que usan gas natural en lugar de usar otros combustibles más contaminantes. Estamos trabajando en electrificar nuestra flota, de tener camiones híbridos, y eso nos va a llevar un tiempo todavía, porque todavía no está en infraestructura, pero a medida que avance la infraestructura dentro del país lo haremos. Es una parte importante para hacerlo. Y por último, y también es grande a nivel de lo que es emisiones, es los equipos de frío que utilizamos. Cuando uno va a un restaurante o va a un almacén o un supermercado, hay heladeras, que muchas de ellas son de nuestros clientes, otras son nuestras. Y en el caso nuestro, se puede hacer mucho con tecnología. Hay tecnologías que miden cuántas veces abro o cierro la puerta, que regulan en función del horario a las 24 horas, apagan el compresor o lo ponen a un nivel más bajo o levantan la temperatura. Y todo eso hace que puedas tener reducciones de consumo eléctrico de una heladera del 30, 40, 50%. Son números muy importantes, pero aprovechando la tecnología, inteligencia artificial y todo el registro y todo lo que se llama Internet of Things, todo lo que es datos, nos permite mejorar. Entonces, por ahí me extendí, pero lo que quería transmitir es, existen formas de trabajar antes de pensar en compensar, de trabajar eslabón por eslabón. Hay mejores prácticas, hay cosas que podemos hacer mejor, y es un camino que estamos recorriendo de la mano de nuestra cadena de valor. Nos queda mucho para recorrer, tenemos 20 años para hacerlo, para el objetivo cero, pero tampoco podemos esperar hasta el 2039 para decir lo vamos a resolver ahí. Entonces estamos caminando ya
como dije al principio, hemos recorrido casi la mitad del camino en los últimos 10 años, con este 45,8% de reducción hasta ahora, pero todavía nos queda más de la mitad. Entonces, mucho trabajo para hacer, pero con planes muy, muy específicos. Bien, datos concretos. Por situar un poco este bloque para cerrarlo, hablábamos un poco de este alcance 3, pero yo creo que una visión, por situarnos donde estamos, tengo la sensación de que llevamos hablando décadas de esto oficialmente se toma en serio en París, pero realmente se pone y se acelera en marcha en la pandemia. Quiero decir, y decías antes que muchas no tienen la contabilidad no financiera, pero la contabilidad no financiera entra en vigor oficialmente en 2023. SBT es muy importante, esos caminos, tenemos medidores de todo tipo. Quiero decir que de repente nos hemos vuelto muy exigentes. También es verdad que la sociedad tiene que entenderlo, porque si tengo entendido, la edificación y los hogares todavía contaminan mucho más que las empresas. Entonces, lo decías, Mauricio, y retomo lo tuyo. ¿Cómo llegamos a ese llegar a las pymes, llegar a todas esas cadenas de valor, llegar a todos, decías lo del agua, también es importante la gente cómo toma el agua, o sea, que tenemos que tener conciencia toda la sociedad. Y si creéis que en un tiempo razonable para llegar a esas fechas va a haber esas regulaciones estables, objetivas, comunes, va a haber esas necesidades, porque además hay una parte que estamos dejando al margen, que es el sistema financiero, que no va a dar un solo préstamo a un tipo de interés aceptable si no reúne una serie de condiciones, y eso va a tener que estar medido, ¿no? No sé, María, tú parece que tenías la parte esa más de los datos objetivables, etcétera. Sí, bueno, es muy interesante. Yo creo que la semana pasada estuve en Nueva York, fue la Semana del Clima, y estuve en un montón de conversaciones sobre el alcance 3 y me parece interesantísimo porque ya las empresas dan por descontado que van a reducir sus emisiones, alcance 1 y 2, y aquí la clave es cómo movilizar a toda la cadena de suministro, y esto es un área donde la colaboración es súper importante porque ese proveedor es proveedor de muchas otras organizaciones y cómo se puede trabajar. A mí me gusta el alcance 3, dividirlo en 3 categorías, ¿no? La primera es esos sectores que son muy difíciles de reducir las emisiones. Por ejemplo, pues Coca-Cola compra aluminio y ese aluminio tiene que ser 0 emisiones. Y este es un sector muy intensivo en energía, y entonces dicen desde Coca-Cola, oye, pero ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pues ahora hay iniciativas que dicen, vamos a juntar la compra de aluminio de 0 emisiones para dar una señal a esa empresa que produce aluminio de que el cliente quiere esas emisiones, ¿vale? Luego hay otras, que es el B2B, ¿vale? Y esto es donde están trabajando las empresas, porque dicen, bueno, yo le digo a mis proveedores, le doy estas herramientas, mi consejo es intentar que sean las mismas herramientas que se apliquen a todos los proveedores, porque ya es lo que le falta a los pobres pymes, que tengan que hacer 5 diferentes tipos de reporting, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, el SME Climate Hub es una de ellas. Y luego el último es el consumidor. Y ahí es mucho más difícil, ¿no? Y ahí es donde veo yo el papel de Greenpeace, que siempre está dando mucha caña a las empresas porque es para lo que están, pero que también tienen que dar caña a los consumidores, ¿no? Que tienen que optar por y que hacer las cosas bien y no abrir todo el rato el frigorífico o la temperatura de la lavadora y ese tipo de cosas, pues que es muy difícil que una gran empresa pueda reducir esas emisiones. Y es ese segmento, el del consumidor, con el que las empresas están luchando porque no tienen tanto control. Y ahí es donde las empresas dicen, bueno, pues voy a compensar también por esta parte porque saben que no pueden reducirlas, ¿no? Respecto a los bancos están ahora también, pues han venido a la fiesta, como digo yo, y entonces están intentando a ver cómo descarbonizamos nuestros portfolios y crearon una iniciativa que se llama G-Funds, con Mark Carney, bueno, que está todo el día en la picota porque, bueno, tiene sus críticas, pero es que está fenomenal porque se están también alineando y decir, bueno, vamos a sentar una ambición. Nosotros vamos a decir, y Greenpeace y otros, no es suficiente, tenéis que hacer más, pero eso está muy bien porque ahora ellos van a priorizar inversiones en compañías que tengan science-based targets y estamos intentando hacer que todo esto esté conectado. Es muy difícil porque estos los invierten en toda la economía. Entonces, al final una empresa va a tener presión de su consumidor, del cliente de la empresa,
de sus proveedores, de los bancos, de la regulación para que reduzca sus emisiones. Y entonces yo pienso que todas las empresas que nos estén escuchando es que no hay escapatoria. Medir las emisiones, mirar cuánto se pueden reducir y empezar a implementar estos planes de acciones. Eso va a hacer tu empresa más competitiva y más atractiva para vuestros clientes. Hablas de GFANS y cómo no va a haber polémica. Claro, ahora mismo, por ejemplificarlo, un mismo consumidor y cliente está exigiendo a la empresa que sea limpia y que sea clean y a la vez le está exigiendo un rendimiento en sus acciones porque es accionista de un fondo que tiene acciones en esa empresa, ¿no? Y entonces es complicado. Bueno, por alusiones y porque es tu turno, sí, Miguel Ángel. Recojo el guante, María. Sin duda, o sea, los ciudadanos, consumidores, tenemos una responsabilidad. O sea, no hay que... Pero no traslademos toda la responsabilidad de los problemas ni de los impactos a la ciudadanía, porque me parece injusto no poner sobre la mesa algunos problemas, ¿no? Escuchando a Juan Ignacio, reducir las emisiones también puede suponer no embotellar agua en ciudades donde el agua es buena. Ya sé que es muy revolucionario, porque va en contra de la misma filosofía de la empresa, pero es lo que el IPCC os está pidiendo. Transformar, porque no necesitamos agua embotellada en ciudades donde el agua es de calidad. ¿Os rompe el esquema? Sí, de eso se trata, reducir. Hablando de marco regulatorio y alcance 3, no todas las cadenas de valor tienen pymes al final. Pero vamos, yo soy consciente de que el sistema agroalimentario español tiene esa estructura, que ha descrito muy bien Mauricio. Pero reduzcamos emisiones. Reduzcamos también, Mauricio, el robo del agua, los regadíos ilegales, la contaminación de los acuíferos por la ganadería industrial, la violación de derechos humanos en el sector de la recogida de frutos rojos en Huelva. Es decir, tenemos que tener una mirada más holística porque al final de nuestras cadenas de valor tenemos mujeres musulmanas del Magreb trabajando en condiciones deplorables, sin contratos. Tenemos situaciones donde se amplían los regadíos con complicidad de la Confederación y políticos en la Comunidad de Murcia, donde están encausados personas porque el sector agroalimentario, al final de su cadena de valor, se suministra de situaciones ilegales. Yo creo que es importante ampliar la mirada. No solo es reducir, hay que acabar con los problemas de injusticia social, de agravar los problemas de sequía y de robo del agua, y ahí tenéis mucho que hacer, porque si solo miramos las reducciones no abordamos el problema. Sobre el alcance 3 en otros sectores, os voy a poner un ejemplo, no citaré nombres. Una gran entidad financiera española del IBEX, varias. Durante la tramitación de la Ley de Cambio Climático española, nos reunimos con ellos y había dentro de los artículos uno donde se hablaba de la obligatoriedad de que el sector financiero calculara y reportara su alcance 3, la cartera de préstamos e inversiones. ¿Y qué hizo el sector financiero, Pedro? Oponerse. O sea, no quieren marco regulatorio. ¿Por qué? Pues porque es exponerse. Cuando el sector financiero tiene que explicar por qué estamos expuestos al carbón en Turquía, al carbón en Polonia o a la deforestación en Brasil, dice no, el alcance de 3 es muy complicado, no hay metodologías, por favor, con el sector empresarial que no quiere marcos regulatorios. Y el último ejemplo, estamos a las puertas de que el gobierno español presente una ley de debida diligencia sobre empresas y derechos humanos, que podría acabar con la impunidad con la que reinan las empresas internacionalizadas españolas en Latinoamérica, en África, etc. O sea, podríamos acabar con un régimen sancionador. Pero ¿qué ocurre? Que las empresas, el IBEX y otras, no quieren reportar y no quieren un marco regulatorio. Seguimos en la voluntariedad. Seguimos en la idea de que esto es responsabilidad social corporativa. No, señores. Necesitamos leyes, necesitamos marcos regulatorios con regímenes sancionatorios. No podemos permitir que las empresas españolas estén violando los derechos humanos o financiando la deforestación. Por eso insistimos en esta idea. Por favor, necesitamos una ley de debida diligencia en España ya. No hay que esperar a la directiva europea, no hay que esperar. Necesitamos ya. Y necesitamos el apoyo de las empresas. La directiva va a tardar 5 años. Necesitamos acabar con la arquitectura de la impunidad ya. Perdona, Pedro. Mauricio, ya vamos a ir un poco más. Sí, perdón, creo que levantó la mano María. Sí, María, ¿querías decir algo? Es que desde aquí no
Sí, no, claro. No, es que, bueno, que voy a entrar un poco en polémica. Venga, O sea, porque venga, yo creo María, que hay, vamos al barro. porque hay un montón de empresas que se lo están tomando muy en serio. Y hay una tendencia a decir, no, todas las empresas son malas y esa No, simplificación. yo te Las voy a hablar de las empresas buenas ahora. Las empresas que están comprometiéndose voluntariamente a unos objetivos lo están haciendo antes de que venga la regulación. Nosotros trabajamos con muchísimas empresas que están pidiendo al regulador que regule porque quieren que haya unas condiciones de juego, o sea, que las reglas de juego sean claras y que valgan para todas las empresas. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ser un poco más sofisticados y distinguir entre las empresas comprometidas que están trabajando en reducir las emisiones y aquellas que no están haciendo nada, ¿vale? Gracias. Claro, es que lo que yo decía antes, por un lado, el regulador europeo está exigiendo a la banca que no dé créditos si no son en determinadas condiciones, pero todavía no está la contabilidad no financiera oficial que tiene que haber y están los cuestionarios estos inmensos de 200.000 preguntas que como una pyme lo tenga que responder, el gerente lo deja. O sea, no, es que no, yo he visto los cuestionarios porque, claro, el problema de todo esto es llevarlo a una burocratización excesiva, pero bueno, tampoco podemos extendernos muchísimo en el debate, Mauricio. Yo dos cuestiones. Una preliminar para contestar a Miguel. No parece que el silencio administrativo otorga, ¿no? Venga, Mauricio. Dos cuestiones. La primera, industria de alimentación y bebida, desgraciadamente por el tamaño que tenemos no hay ninguna en el IBEX 35, con lo cual... y luego, has hablado de sistemas que son ganadería, yo no represento la ganadería, no me atrevo a hablar por ellos, pero lo que sí te digo es que mis empresas, todas, las pequeñas, las medianas y las grandes, lo que quieren es ser honestas y trabajar. Y cuando ven competencia leal, porque los humanos, en todos lados, siempre hay humanos que se comportan de una manera poco ética, poco responsable, pues que se denuncie, coño, que se denuncie. No que se haga una bola de que todos estamos metidos en el fango. Pero necesitamos que las empresas y las asociaciones también os pongáis del lado de los que denuncian. No, porque no, esto no existe. No, perdona. No, sí existe. ¿Existe? ¿Y se denuncia? Sí, pero, Hombre, porque si es competencia desleal, si yo ahí soy una en el tercer empresa... sector estamos solos. Las organizaciones de derechos humanos, las de desarrollo, cuando tenemos que denunciar la actividad empresarial y la violación de derechos humanos, nos quedamos solos. Las empresas hacen así, la COE... Hay un Ministerio de Trabajo, hay inspecciones... Bueno, vamos a entrar en un debate que no es el del día. No, creo que es muy interesante y es muy importante, pero se nos sale del net cero. Entonces, no, lo digo porque robamos tiempo a otras preguntas que siguen y tenemos incluso una... Solo deciros que con CEPIME estamos trabajando en un indicador para intentar ayudar a las pymes a cumplimentar estos cuestionarios y hacerlo de una manera ordenada y coherente para todos los subsectores que vienen de CEPIME, porque en la industria de alimentación y bebida está en un piloto con otros 2 o 3 sectores. Yo lo que sí que quiero decir es que para poder involucrar a la cadena me parece que es muy importante que las empresas grandes, en este caso como Coca-Cola ha mencionado, haga código de conductas que obligue a toda su cadena de valor a trabajar de una manera responsable con ellos, ya que ellos generan mucho valor añadido por la dimensión que tienen, pues pueden arrasar a pequeñas. Yo aquí quiero decir que veo los fondos europeos como una oportunidad. Si se aprovechan bien, se aprovechan bien. Ahora estamos con el debate de si se están aprovechando bien o no, pero si aprovecho bien lo veo como una oportunidad importante, ¿no? Tendríamos otro debate entero sobre eso. Sí. Y una última cosa, creo que las autoridades públicas tienen que fomentar 2 cosas. Asociación entre diferentes sectores, o sea, si la cadena agroalimentaria está ya definida que es un agricultor, una industria, una distribución, un transformador, que ellos ayuden a que se vea como una cadena agroalimentaria y no cada eslabón de manera independiente. Y segundo, facilitar el intercambio de mejores prácticas. Creo que eso sería fundamental. Perfecto. Juan Ignacio, ¿querías añadir algo en este bloque? Sí, mucho por agregar. Yo creo que lo que es fundamental es trabajar en conjunto, ¿no? Creo que hablaremos o hemos hablado también de cómo cada uno juega su rol. Las ONGs, como Greenpeace, lo hemos escuchado, juegan un rol de ponernos incómodos a veces con lo que dicen, desde un punto de vista bastante drástico, bastante marcado, pero también los consumidores nos hacen el pushback, los reguladores, y lo que hacemos nosotros es trabajar junto con organizaciones como FIAP, como industria, todos juntos en avanzar, junto con las ONGs y todos los que querramos trabajar. Porque al fin del día, y creo que lo dijimos al principio, en esto nos va la salud de la industria. Lo ha dicho Mauricio al comienzo, ¿no? Un medio ambiente, un clima o algo más sano nos va a dar más materias primas con las cuales trabajar y nos va a permitir pues, perdurar nuestra actividad en el tiempo, ¿no? De eso se trata. Entonces, al fin y al cabo, creo que estamos todos en el mismo barco y por eso tomamos compromisos como el que estamos tomando, porque nos parece que ser net zero en el 2050 no es suficiente y Coca-Cola y muchas otras empresas lo quieren adelantar, se lo quieren tomar en serio y muchas veces por delante de la regulación. Entonces aquí no es cuestión, no estamos escondiéndonos, al contrario, estamos asumiendo compromisos públicos para hacerlo lo más rápido y lo mejor que podamos.
Muy bien. Desde el otro lado del streaming nos hemos abierto la posibilidad de que nos hagan preguntas. ¿Había alguna pregunta? Vamos a seleccionar alguna de forma más breve, más rápida, porque si no, no da tiempo. Nos preguntan, ¿cómo puede el futuro escenario económico afectar al avance en los compromisos con la sostenibilidad medioambiental? ¿Y cómo lo veis? ¿Podemos seguir el orden o no? María, no sé si... O si alguno tenéis claro. ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, ahora mismo estamos viviendo un futuro económico complicado, han ocurrido muchas cosas en el entorno. ¿Y cómo creéis que puede afectar esto a los avances en sostenibilidad medioambiental, ¿no? Estamos viendo, yo lo decía en la introducción, ¿no? Hay rotura de cadenas de suministros, hiperinflación, se está necesitando recurrir a energías fósiles porque todavía no hay suficientes renovables, etcétera. Todo esto, ¿cómo creéis que puede afectar de alguna manera a esta evolución de la transformación hacia la sostenibilidad? Yo creo que se han producido en estos... Si os pediría un poco de brevedad. Sí, tanto en la pandemia como en la crisis derivada de la invasión de Ucrania, hechos que han roto fronteras o han superado expectativas de algunos que abogamos por el fin del crecimiento. Se están hablando de nacionalización de empresas en Europa. Estamos interviniendo el precio de el mercado eléctrico. Estamos hablando de poner precio a una cesta básica de la compra. Estamos diciendo a las personas, a las empresas, que el ahorro es algo bueno. El ahorro. O sea, yo creo que la sostenibilidad es una palabra que, como decía Rocío Jurado, ¿no? Se nos rompió el amor de tanto usarlo, ¿no? Nos va a ocurrir igual con la economía circular y con otros conceptos. Ahora hablaremos de economía circular. Sí, pero nos pasa esto. Sostenibilidad. Yo abrazaría la idea de la sobriedad. De la sobriedad. Menos consumo, sobriedad. No sé si lo pronuncio bien ya. Sobriedad, sí. Es decir, menos. Podemos ser felices con menos. Lo hemos experimentado. ¿Qué es lo que durante la pandemia nos hacía felices? Las relaciones humanas, que nuestros familiares estuvieran bien. Es decir, son las experiencias humanas lo que nos hace feliz. No es el consumo, no es tener más cosas. Yo creo que hay que empezar. Podemos pasar el invierno, seguramente, pasando un poquito más de frío, más abrigado. Hemos hablado este verano de bajar el termostato. Podemos vivir con menos energía, con menos consumo, sin Black Friday, con menos botellas. Necesitamos universalizar la idea de que se puede ser felices con menos. Porque si seguimos alimentando el mito de que necesitamos comprar, necesitamos ir a la compra y tener muchas cosas, el planeta colapsa. Gracias. Vamos a la sobriedad. ¿Alguna otra opinión para este...? Yo simplemente decir que la verdad es que, primero, me siento muy orgulloso de estar en una región como Europa que, incluso con la volatilidad y la incertidumbre que se ha instalado, que no la hemos visto desde, yo creo, Segunda Guerra Mundial o así, seguimos muy comprometidos con los elementos de sostenibilidad. Lo que me preocupa es que el resto del mundo parece que se ha olvidado. Entonces, como no vayamos coordinadamente con este esfuerzo, puede ser muy problemático alcanzar estos objetivos, no en Europa, pero sí en los vecinos que tenemos alrededor, ¿no? Con lo cual, es una situación absolutamente volátil y que no conocíamos tanta incertidumbre hace mucho tiempo. Aventurar cómo va a impactar, algo va a impactar seguro, pero ¿cómo? Vale. No sé si... Sí, muy breve. María. Yo creo que por un lado es un desafío, por el corto plazo es muy complejo, por todo lo que habéis mencionado, pero también una oportunidad, ¿no? Creo que el ejemplo que has dado, que Miguel Ángel daba, ¿no? de vivir con menos, pues nos está tocando a todos. Y creo que al fin del día va a ayudar a acelerar un cambio en la dirección correcta, ¿no? Desde ya, por ejemplo, la dependencia, por decir algo muy básico, la dependencia del gas que tenía Europa, pues bueno, nos va a llevar probablemente en el corto plazo, va a ser difícil, porque las alternativas son peores de lo que había antes, pero veremos cuando salgamos de esto en 2-3 años o en el tiempo que sea, pues se va a acelerar, ir hacia la autosuficiencia y la energía verde y sabemos que eso va a ser mucho mejor. Entonces, corto plazo, complejo. En el mediano plazo yo soy bastante optimista, creo que esto no es un llamado de atención, que nos va a ayudar a acelerar el cambio que queremos lograr. Sí, igual que la pandemia también, ¿no? Fue un paro en el corto plazo, pero aceleró de alguna manera. María, no sé si querías añadir algo. No, ya se ha dicho, es una aceleración. No hay nadie que ahora cuestione por qué necesitamos más energías renovables. Se está avanzando muchísimo en el hidrógeno verde. O sea, esto va en la buena dirección, pero sí que es verdad que en el corto plazo no estábamos preparados. Yo creo que cualquier empresa ahora está pensando, pequeña empresa, estará pensando, bueno, ¿por qué no me paso a las renovables? Porque así soy más resiliente a esta volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Entonces, yo creo que ha demostrado nuevamente pues, que la transición también es una oportunidad de negocio. Perfecto.
Sí, incluso el país, comentábamos antes, ¿no? El país más contaminante del mundo, que es China, y que más carbón consume, es el que más renovables tiene del mundo también. O sea, que está Quien fabrica los paneles solares que instalamos. utilizamos, efectivamente, y los chips. Tendremos que aprender a fabricarnos las cosas, ¿no? Claro, es que la globalización tiene estas cosas. Pasamos ahora al segundo bloque, en el que hablaremos de economía circular y cómo involucrar a los principales actores y a la sociedad en este proceso de transformación. ¿Qué papel desempeña desde vuestro punto de vista la economía circular en todo este proceso hacia una economía net cero? ¿Y cómo podéis contribuir o pueden contribuir las empresas y todos los sectores involucrados en ello? Y si queréis, seguimos el orden como en el colegio, o si queréis, cambiamos de orden, como prefiráis. Si queréis, déjame comenzar para comenzar el debate. Es fundamental, así de simple. Como decía al comienzo, en nuestro caso, en nuestra cadena de valor, la medición que hemos hecho, ayudado por terceros, el 43% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero vienen del empaque. Entonces, el rol que jugamos como compañía y dentro de la industria en acelerar la transformación de cómo usamos nuestros empaques y cómo incorporamos la economía circular es fundamental. Lo estamos trabajando en lo que es reducción de envases, como comenté antes, de envases más livianos y menos envases, en asegurar que usamos materiales reciclados, como es el PET reciclado, con inversiones que hemos hecho también en nuestra cadena de valor fuertes para poder reciclar y procesar, ir de botella a botella y eliminar el uso de material virgen. También tiene que ver con cómo recuperamos, y tenemos un compromiso muy claro como sistema de Coca-Cola para recuperar el 100% de los envases que ponemos en el mercado, recuperarlos para el año 2030 y volver a incorporarlos a nuestro proceso productivo. Y por último, desarrollar tecnologías que no utilizan envase, ¿no? En el caso del retornable, seguir acelerando lo que es tecnología retornable, que ya estamos por sobre el 25% de nuestra venta, se hacen envases que los recuperamos y los volvemos a utilizar, pero a su vez también de reducir. Entonces, trabajando en lo que es packageless, que lo llamamos como industria, y como compañía en usar menos empaque. Entonces, fundamental, 43% de nuestras emisiones son envases, pues bueno, tenemos un compromiso clarísimo de atacarlo de una forma fundamental, apalancándonos en economía circular. Juan Ignacio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, has dicho 2030, reducir el 100%. Recuperar el 100%. Recuperar. ¿Cómo lo sí. vais a hacer? Porque entiendo que vais a ir por la vía del sistema de depósito, devolución y retorno, que vamos a abandonar el sistema de gestión de coembes. ¿Es así? A ver, ahí lo estamos trabajando como industria. A ver, la compañía Coca-Cola apoya a nivel global, en todos los lugares donde haya sentido, un sistema de depósito. Eso es clarísimo, lo ha dicho desde nuestro CEO en adelante, lo ha dicho múltiples veces. España no arranca de cero, tiene un sistema súper exitoso. Desde el año 95, por supuesto que lo tiene, y de hecho puedes mirar los números que está publicando el gobierno. Déjame terminar, por favor. Sí. Los números que está publicando el gobierno, que sabéis que no es particularmente... no es particularmente creyente de nuestro sistema de reciclado, que no solo recupera envase, recupera vidrio, recupera envases de plástico, recupera envases de cartón, y hay un sistema y una infraestructura montada en España que es exitosa. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como industria? Es trabajar junto con los gestores de todo el sistema de recuperación y reciclado. Estamos trabajando fuertemente con ellos para poder evolucionarlo más rápido y mejor. Pero no estamos arrancando de cero. Si esto fuera Escocia, donde las tasas de recuperación de envase eran del 10%, pues claramente vamos derecho a un sistema de depósito y de devolución de envases. En el caso de España hay una infraestructura montada que funciona pues razonablemente bien y de cual se puede mejorar. ¿Okay? Mauricio, ¿cuándo vamos a tener un sistema de deposición? A ver, es que no podéis decir que esto funciona porque tenemos las playas, los océanos, los montes llenos de botellas de plástico que fabrican vuestras empresas. Es decir, no podéis decir que el sistema funciona. O sea, no podemos, o sea, está el mundo lleno de plástico. De nuevo, Miguel, sí. No seamos paradigmáticos. Quiero decir, sí, me ha interpelado, ahora te doy la palabra, María. Nosotros tenemos un sistema, como bien ha dicho Juan Ignacio, en marcha. Y nosotros lo que queremos es cumplir y superar los objetivos que marca la Directiva Europea. El sistema, el que tenga que ser. Si el depósito es depósito, pero no depósito y luego ya veremos si se cumple o no.
que es la diferencia, el orden de los factores sí altera el producto en esta situación. Entonces, nosotros queremos hacerlo de la manera más eficiente, porque también es economía circular, de la manera más rápida posible y cumpliendo las directivas europeas. Nos hemos sentado con el Gobierno, nos hemos sentado con las comunidades autónomas, hemos puesto nuestros datos encima de la mesa, le hemos pedido que nos auditen, que los datos sean de ellos, que creen una mesa conjunta con vosotros para que todos nos creamos los mismos datos y dejemos esa polémica de que si los datos son buenos o malos, que lo que nos más perjudica es a nosotros. Cuando una polémica nos acaba es porque a alguien le beneficia y a nosotros no nos benefician. Con lo cual, acabamos con la polémica, que es los datos. Que los datos auditados dicen que no estamos llegando, lo que tú quieras, el sistema que tú quieras, el que tú quieras. Que estamos llegando porque hablamos del sistema. ¿Sabes? Ese es el debate para nuestro punto. Pero es como yo lo veo, ¿eh? Y como lo vemos nosotros. Acabemos con la polémica. Sí. Ha quedado claro los dos puntos de vista. María, querías intervenir. Sí, bueno, yo quiero reforzar que España tiene un sistema de recogida de envases que es de lo mejorcito que hay y que seguro que se puede mejorar. Yo vivo en Suiza y aquí no se puede recoger las botellas de plástico, para que os hagáis la idea, en Suiza, ¿eh? Luego, la siguiente cuestión es que el plástico que está en los océanos, se ha estudiado, que viene de los 10 ríos más grandes del mundo, en el que no hay un sistema de recogida de residuos como tenemos en España, que por supuesto en nuestras playas seguimos viendo plásticos, etcétera, y que se tiene que trabajar, pero yo creo que tenemos que mirar estas cosas con perspectiva. Y la segunda cuestión, que me parece más interesante en el tema de la economía circular, es cómo las empresas están mirando a la economía circular de una forma holística, en el que se mira toda desde la producción, desde el diseño del producto hasta la recogida del producto, cómo se puede minimizar la utilización de materiales y optimizar el proceso para que los residuos sean cero. Y allí hay mucho por hacer, pero realmente se ha avanzado muchísimo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que insistir, en el diseño de productos y procesos para que el residuo sea cero. Gracias. María, no comparto tu optimismo ni tu visión sobre cómo funciona el sistema, ¿eh? O sea, no sé a qué playas vas, pero desde luego las del Mediterráneo y las del Cantábrico están llenas de plásticos. Sí, lo que pasa es que, como dice María... Sí, claro, China siempre está el sureste asiático, tienes razón. Pero tiene comparativa en países. Pero seguimos teniendo un problema de plásticos. Todo el mundo tenemos un problema, está claro. Eso yo creo que lo vemos todos y cada vez que sale una imagen es terrible. Aquí en el Everest también, quiero decir. O sea, lo que sí es verdad es que debería haber un sistema que funcione. Yo me remitiría a los datos porque no soy yo quien para decir cuál es, pero María supongo que tiene comparativas europeas y mundiales, ¿no? de los sistemas. Sí me gustaría profundizar más en la economía circular porque es mucho más que todo esto y es mucho más que los envases, ¿no? Incluso yo he conocido el caso de empresas que no solamente... Porque esto es un proceso que abarca desde el propio diseño ya previo hasta el desarrollo de los proveedores tal, e incluso puede generar negocios nuevos. Yo he conocido alguna empresa que haciendo zumos ha descubierto que tiene un negocio nuevo con la cáscara del no sé qué y produce otro producto que le da un negocio nuevo y distinto, ¿no? Entonces, quiero decir, está muy bien tener todos los puntos de vista, ¿eh? Quiero decir, yo creo que este debate, si precisamente tiene una virtud, es que se ha traído muchos puntos de vista distintos y de ahí sale la virtud. Podemos ver la botella medio llena, medio vacía, pero es cierto que es necesaria la circularidad, que es necesario avanzar en estos procesos. Entonces, si podéis describir un poco más el proceso desde todos sus puntos de vista, para que no parezca que solo es dejo una botella, la recojo, es mucho más, ¿no? Sí, mira, yo te voy a dar unos datos que tengo aquí. O sea, todo lo que estamos hablando de potenciar el ecodiseño de envase, la prevención, reutilización, reciclado, aprovechamiento de sus productos, que han mencionado muy importante, contribuir al desperdicio alimentario, que también es una parte importante en la cuestión de reducir. Bueno, pues todo eso, las empresas que han implementado 4.632 medidas de prevención de residuos en el año pasado han generado ahorros por valor de 60.000 toneladas de materias primas, 160.000 toneladas de CO2, de emisión de CO2, 1,4 millones megavatios de energía y 22 millones metros cúbicos de agua de ahorro. O sea, que cuando tú pones toda esa economía circular en marcha, se producen ahorros no solo en el envase o en el residuo de envase o en la reutilización, sino en las emisiones, en la energía que usas, en todo lo que es, al final, pues la lucha contra el cambio climático, ¿no? No sé si queréis añadir algo más. Sí, bueno, yo por cambiar de tercio y añadir algo que una valoración positiva respecto a alguna posición reciente del sector empresarial. Yo creo que sois conscientes algunos, ¿no? que se ha formado una coalición de empresas por un tratado global de los plásticos, de los que formáis parte,
y que bueno, ha hecho un statement interesante, ¿no? Se ha abierto en la primavera pasada un proceso en Naciones Unidas para un tratado global que nosotros queremos que sea vinculante, que tenga consecuencias en caso de incumplimiento. Y yo creo que en este documento que habéis firmado muchas grandes empresas, se reconoce, y son palabras textuales, ¿no?, que la mayoría de los plásticos no están diseñados para una economía circular ni circulan en la práctica. Ya sé que tenemos países y regiones donde esto es un drama, ¿no? Pero yo partiendo de ese reconocimiento, ¿no?, de que nos queda mucho por hacer en economía circular y en la reducción de la fabricación de plásticos, o sea, nosotros hemos dicho, bueno, vamos a ver cuál es esa posición de la coalición, cómo son las negociaciones, y vamos hacia ese tratado global de los plásticos que nos permita en un futuro reducir el problema de la contaminación por plásticos en la cadena, donde entran nuestras prendas de vestir, esos microplásticos que acaban en las lavadoras y luego en los ríos, y el sobreembalaje de la gran distribución. ¿Cuántos debates hemos tenido, Mauricio, con la gran distribución sobre ese plátano que ya tiene su envoltura natural, pero que va sobre una carcasa de Forest Pan sobre un plástico, ¿no? O sea, podemos comprar un plátano, solo uno, pero con 2 envases más. Base natural. O sea, tenemos el absurdo de ir a comprar mandarinas peladas en un envase de plástico. No podemos pelar la mandarina. Bueno, pues este tipo de conceptos, este tipo de discurso es un problema de los consumidores. Al consumidor le vendes la mandarina y el plátano ya tiene en su cáscara, María. No podemos facilitarle al consumidor que la mandarina se la pelemos. Bueno. Porque estamos generando una cultura de idiotas. ¿Vale? Entonces necesitamos que la industria, la gran distribución, no ofrezca... Perdóname, Ángel, que está muy bien, pero quiero decir que al final yo entiendo que el consumidor, pues decir que es idiota o no, pero que es... Yo como consumidor, cada uno sabrá si es idiota o no y lo que hace y lo que elige libremente. No, lo que quería deciros no era eso, es que vamos muy mal de tiempo y necesito que podáis cada uno tener un mínimo tiempo para hacer una conclusión de lo que creéis, quiero decir, que es más importante, ¿no? Entonces, yo os pediría a cada uno que nos resumierais en medio minuto cuál es, desde vuestro punto de vista, el mensaje con que deberíamos quedarnos de todo lo que hemos visto en este debate. Entonces, si te parece, ya si quieres, empieza tú. Pues yo ya he hablado de transformación, lo que dice el IPCC, ¿no? Transformaciones profundas en los sistemas agroalimentario, de transportes, financiero, de edificación, de distribución. Transformaciones que van más allá de la reducción de emisiones, que contemplan de manera holística todo el problema de justicia social, de derechos humanos, y que implica cambios. No podemos pensar que la reducción de emisiones la podemos hacer haciendo lo que hacíamos. O cambiamos drásticamente nuestra forma de entender la producción o el consumo, o no vamos a llegar. Muy bien. María, si quieres, por favor. Sí. Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo desde el Acuerdo de París, donde solo había como una docena de empresas que se tomaban esto en serio, y ahora yo veo que el cambio climático, la economía circular, esto es un problema que nos afecta a todos, es una oportunidad de negocio y es una responsabilidad de todos. El tema de los plásticos, yo creo que si realmente lo queremos resolver, tenemos que ir a Asia y a África y crear unos sistemas de recogida de residuos, porque la mayor parte de los plásticos viene de allí. Lo siento, es que estuve trabajando mucho en este tema y yo creo que tenemos que tener eso claro. Respecto al clima, es el gran reto al que nos enfrentamos, tener objetivos que sean validados internacionalmente, reportar resultados y aprender. Y esto es un modelo que se va reforzando. Poner incentivos a los directivos de las empresas para el cumplimiento de estos objetivos y podemos ir mucho más rápido. Muchas gracias. Gracias, María. Mauricio. Bueno, pues primero el primer compromiso de la industria de alimentación y bebida para lograr los objetivos. Yo creo que es necesario una aceleración, un esfuerzo, en línea con lo que las grandes compañías quizás no consigamos adelantar el tiempo, pero sí por lo menos estar seguros que lo cumplimos, y para ese esfuerzo creo que es fundamental la colaboración público-privada. Creo que esa es una de las ejes claros para conseguirlo. Lo segundo es reglas claras de juego, un marco regulatorio claro, estable, unas herramientas estándar, monitorizadas, revisadas, supervisadas, que nos permitan, bueno, pues que todo el mundo sepa en qué camino se encuentra y qué le falta o qué no le falta, ¿no? Y por último, creo que hay que hacer mucha labor, y gracias a Coca-Cola por hacerlo hoy aquí y a los medios, que la comunicación. Estos debates yo creo que enriquecen mucho, se ponen muchos puntos encima de la mesa. La comunicación debe ser clara, transparente,
comparable. No hay por qué estar de acuerdo siempre, pero sí que creo que hay que poner evidencia científica y ir con fuentes contrastadas, ¿no? Yo creo que también es clave. Y una cosa que hemos dicho, que hemos tocado, que se ha tocado mucho, el consumidor es clave en todo esto. Hay que involucrarlo en muchas cuestiones, en responsabilidad en el consumo, en su colaboración para la economía circular, o sea que creo que es importante. Muy bien. Juan Ignacio. Sí, creo que como compañía es un compromiso ineludible que tenemos que hacer. Primero, hacer nuestra tarea, ¿no? Esto no se trata de mirar para afuera a compensar, sino de pues, reducir nuestras emisiones, tener objetivos públicos, decirlo en voz alta enfrente de una cámara y con una tercera organización que nos mida y nos haga responsables, que no nos estemos midiendo nosotros mismos. Lo primero. Lo segundo es trabajar junto con la industria. Muchos de estos temas tienen que ver con nuestra cadena de suministros, con organizaciones como FIAB, en la cual sabemos que podemos trabajar juntos y juntos vamos a ir más lejos. Y lo tercero es escuchar, ¿no? Estos debates, como bien dijo Mauricio, a veces nos ponen incómodos, escuchamos cosas que no nos gusta escuchar, pero esto es lo que nos hace mejorar, nos hace pues, tener la energía de avanzar. Y no solo debates así, nos pasa en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos, pero entre todos, y cuanto más escuchemos, pues más rápido y más lejos vamos a llegar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues tras estas interesantes reflexiones, os agradezco mucho a los ponentes que hayáis estado aquí debatiendo. Bueno, queda muy claro, ¿no? Si queremos tener no solo, como decía yo al principio, un planeta más amigable, sino incluso unos negocios sostenibles, porque no se sostendrán sin todo esto, es algo que nos compete a toda la sociedad en conjunto. No me queda sino dar las gracias a los ponentes, a los que nos habéis seguido en directo y a los que están al otro lado del streaming. Gracias a todos. Gracias. Adiós, María.